Antes de iniciar, quiero invitarte a conocer Fútbol Team, un juego online conformado 100% por personas reales, sin ningún tipo de bot, donde podrás sacar a relucir tus habilidades como director técnico, mejorar a tu jugador, entrenar, crear tu propio equipo y jugar con tus amigos y conocidos. Subir de nivel es bastante fácil y entretenido. Una vez que empiezas, no podrás parar de jugar a Fútbol Team. En la descripción te dejo un link para que te registres. Recuerda que es totalmente gratis y no tienes que descargar nada. Fútbol Team, un juego para amantes del fútbol como tú. Organizar una Copa del Mundo es una tarea sumamente complicada que le toma varios años en preparar a los países electos como sede. Hasta el momento, todas las Copas del Mundo se han realizado en el país que se habían seleccionado previamente, a excepción de una. La Copa Mundial de 1986, que se realizó en México, originalmente tenía como sede a Colombia, pero el país cafetero rechazó el torneo, siendo así la única nación en rechazar ser sede de una Copa del Mundo. En este video veremos un hipotético caso en donde los dirigentes de aquel tiempo le hubieran levantado el pulgar a la organización de la Copa, analizando cuáles hubieran sido las repercusiones para el país hasta el día de hoy, y también veremos si en la actualidad Colombia se encuentra preparada para albergar el máximo torneo de selecciones. Sin nada más que decir, empecemos. Colombia se convirtió en el único país que renunció a una sede ya asignada a una Copa del Mundo. Los que conocen mi canal sabrán que ya hablé de este tema hace varios años, pero acá vamos de nuevo, pero esta vez con mi voz. El 9 de junio de 1974, la FIFA nombró a Colombia como la organizadora del Mundial de Fútbol del año 1986, gracias a Alfonso Senior Quevedo, quien era en ese entonces miembro del comité ejecutivo del máximo organismo del deporte. De principio todo iba bien, el proyecto estaba respaldado por el entonces presidente del país, Alfonso López Miquelsen, pero cuando llegó el mandato de Julio César Turbay, la cosa se empezó a complicar porque él comentaba que el país no tenía los recursos necesarios para llevar a cabo el torneo, por lo cual se decidió crear la llamada Corporación Colombia 86, que iba a ser la que financiaría la creación del mundial, ya que el gobierno no lo iba a hacer y no iba a aportar ni un solo peso. Esto gracias a las empresas privadas. Y una de las cosas que sí se llegaron a hacer fue el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, estadio que usa la selección normalmente para sus partidos de local, pero ahí la FIFA intervino. No les gustaba para nada la idea de que el gobierno no apoyara financieramente a la Copa, así que puso unas condiciones que imposibilitaron aún más el poder hacer el torneo, como por ejemplo tener 12 estadios con capacidad mínima de 40.000 personas, otros 4 para 60.000 personas y 2 más para mínimo 80.000, además de tener una torre de comunicación en Bogotá, aeropuertos con capacidad de aterrizaje para aviones tipo jet, congelamiento de tarifas hoteleras desde el 1 de enero del 86, la libre circulación de divisas extranjeras en el país, una flota de limusinas para los directivos de la FIFA y demás cosas. Desde el año 1982, cuando se hizo el Mundial en España, se rumoraba que no se iba a poder hacer el torneo acá en Colombia, pese a que se hicieron campañas para decir lo contrario, como por ejemplo poniendo pancartas en el Estadio Santiago Bernabéu o anunciándolo en una contraportada del álbum de ese mundial. Y al final todo se acabaría cuando el 25 de octubre de 1982 el nuevo presidente Belisario Betancur hizo el anuncio de la renuncia del país a la organización de la Copa del Mundo. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia, previa consulta democrática, como ya lo he hecho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales. Lo único que quedó, como dije, fue el estadio de Barranquilla, también avisos de prensa, una mascota del torneo bastante mediocre, a mi parecer y al parecer de varios, y los recuerdos. Alfonso Senior, enojado y triste, declaró: Colombia es un país enano al que no le quedan bien las cosas grandes, y la empresa de realizar el mundial es un compromiso grande. Yo quería para Colombia algo de este porte y Colombia me falló. La sede fue dada a México, siendo el primer país en ese entonces en organizar 2 veces una Copa Mundial de Fútbol, siendo considerada esta edición del 86 como una de las mejores, y la selección colombiana ni siquiera se pudo clasificar a ese torneo. La elección de Colombia como sede del Mundial hubiera significado su automática clasificación. Por ende, no habría tenido que disputar las eliminatorias. En este hipotético caso, la selección que se habría quedado por fuera hubiera sido la selección de Paraguay, puesto que los guaraníes consiguieron su paso en el repechaje. Igualmente, en el caso de haberse disputado algún repechaje, es lógico pensar que la selección charrúa habría conseguido su cupo al Mundial, dejando por fuera en cualquier caso a la selección paraguaya. Recordemos que en aquel tiempo no era como en el presente, donde a la confederación del país organizador se le mantenía las plazas al Mundial, tal cual sucedió en Brasil 2014, donde Conmebol tuvo igual 5 plazas en disputa.
Por el lado de Sudamérica, Brasil, Argentina y Uruguay hubieran acompañado a la selección Colombia en aquel mundial. La selección cafetera en este hipotético caso se hubiera ubicado en el grupo 2 reemplazando a Paraguay, donde coincidencialmente se encontraría con México. Basándonos en el nivel de las selecciones participantes aquel año, podríamos deducir que Colombia, realizando una gran campaña, habría clasificado como primera del grupo con 5 puntos, seguida de la selección mexicana con 4 puntos. El rival en octavos sería Bulgaria. En esta dimensión alternativa, Colombia, de la mano de Willington Ortiz y Arnoldo Iguarán, habría vencido a los europeos por la mínima, alcanzando los cuartos de final en apenas su segunda Copa del Mundo. En la fase de cuartos, Colombia habría caído con la Alemania Federal, puesto que el nivel de los teutones, quienes a la postre serían subcampeones del mundo, superaría considerablemente el de los colombianos, terminando así la hasta entonces mejor participación cafetera en las Copas del Mundo. Sin embargo, a todo esto, el hecho de que el Mundial de Colombia se hubiera realizado sin problemas en el 86 no solo traería una repercusión importante a la selección en dicho mundial. Al albergar ese mundial de los más míticos, como ustedes saben, el fútbol en Colombia tendría que haber dado un giro mínimo de 180 grados. Por una parte, recordando que uno de los más fundamentales requisitos para ser sede mundialista es tener aproximadamente 12 estadios y de buena capacidad, cosa que a Colombia finalmente le quedó grande. Si estos se hubiesen construido, aunque al día de hoy ni siquiera existan, eso reflejaría a futuro un avance deportivo muy grande. Suponiendo que luego del mundial Colombia terminaba con una cantidad de estadios que seguramente costaron un ojo de la cara para el país y que fueron mundialistas por un mes y medio, lo más probable es que entonces entrara el fútbol colombiano, más específicamente los equipos de la primera división, a ocupar esos lugares, esos tan ahora importantes sitios en donde se jugó tal mundial. Una de las mayores problemáticas a la que se ha enfrentado toda la vida el fútbol colombiano ha sido perfectamente vinculado con estadios, sobre todo refiriéndome a todas aquellas ocasiones en las que ciertos clubes debían jugar como locales en la ciudad que no era suya, debido a alguna ligera remodelación, cosa que traducida en términos sencillos es perder dinero. Un segundo punto interesante va de la mano con el impacto mediático que causaría este evento, pues con la euforia que hubiera levantado en el pueblo colombiano dicho mundial, y no solo haberlo escuchado todo el tiempo, sino también vivirlo en su máxima expresión, sería una red gigante de nuevos espectadores que, una vez diera por concluido la Copa del Mundo, comenzarían a verse interesados en el fútbol local, y gracias a aquellos estadios con buena capacidad que obligatoriamente se construyeron y ahora son las casas de los mejores clubes colombianos, las taquillas de todos estos subirían como la espuma, siendo ese quizás el incremento económico más importante en toda la historia del fútbol cafetero. Como último factor podemos referirnos a que Colombia para aquellos años sería una nueva selección reconocida internacionalmente. Antes el nivel de la selección Colombia era más bien silencioso, pues no habían grandes estrellas aún en los mejores campeonatos y muchísimo menos habían ganado algún título. Y como bien mencionábamos antes, el papel del local Colombia seguramente no hubiese sido fabuloso, pero tampoco desastroso. Teniendo en cuenta todo esto, el crecimiento del fútbol colombiano hubiese explotado mucho antes, por lo que tendría más vigencia en ser algo mediático y por ende el nivel, el dinero y las oportunidades no faltarían. Justamente para la década de los 90 llegaba la primera generación dorada de futbolistas colombianos, aquel mítico equipo al que en la realidad le faltaron todos estos factores, que si se hubiesen tenido de haberse celebrado el mundial 4 años antes, en 1986. La selección con el mayor de los apoyos hubiera tenido un camino mucho más próspero y quizás se habría hecho de algún título importante, o al menos en USA 94 no tendría una vergonzosa participación. De ahí en adelante muy posiblemente junto a Brasil y Argentina y quizás Uruguay y Chile, quienes también fueron anfitriones alguna vez, las clasificaciones a próximos mundiales estarían medianamente aseguradas y los chances de tener más participaciones mundialistas estarían ahí, cosa que reflejada hoy nos dejaría en una de las escalas más altas en cuanto a historia y nivel. Por parte de los clubes también cambiaría su configuración y visión actual, y evitando cualquier problema que haya directivamente hablando, los clubes hoy estarían mucho mejor posicionados y al tener dinero y estadios los fichajes no serían nada reducidos, por lo que estos equipos se armarían con todo para llenar de copas al país cafetero, desde las Libertadores fallidas, pasando por las Sudamericanas cerradas y hasta el Mundial de Clubes o copas extintas, serían adornos que muy posiblemente con aquella decisión de oficializar a Colombia como sede de un mundial entero hubieran pasado sin algún tipo de dudas. Para nadie es un secreto que organizar un mundial ayuda al crecimiento de la infraestructura y la economía de un país. Tal es el ejemplo de Colombia en los años 80.
donde a pesar de la ola de violencia que vivía el país, la economía iba en crecimiento progresivo. Podemos ver que ya varios países de Latinoamérica en ese momento habían sido beneficiados por la organización de un mundial, tales como Chile, Brasil, Argentina o México. En sus territorios se construyeron toda una gama de elementos para hacer la fiesta del fútbol lo más agradable posible para sus visitantes. Un ejemplo es la creación de estadios míticos donde quedaban escritas las páginas de la historia de los mundiales, como el Estadio Azteca o el Maracaná. En Colombia se pudo dar algo similar, donde los estadios históricos de nuestro país como el Metropolitano de Barranquilla, el Campín de Bogotá, el Pascual Guerrero de Cali o el Atanasio Girardot de Medellín entraran a una categoría élite de los estadios de Latinoamérica. Eso hubiera hecho justicia para la evolución del fútbol que estábamos teniendo en esos años, con una nueva generación de futbolistas talentosos que buscaban ir a un mundial o los mismos equipos locales los cuales protagonizaban las copas continentales de la época. Es más, se podrían haber gestionado creaciones de nuevos estadios, además de las construcciones de vías de transporte para que el turista pudiera recorrer el territorio nacional de la forma más agradable posible. También los terminales de transporte, tanto aéreo como terrestre, pudieron ser sometidos a una remodelación y evolución. Lastimosamente en ese momento nos prometieron que la gran suma de dinero que se pensaba usar en el mundial, porque no vamos a mentir, realizar un evento de esta magnitud no es barato, sería usada en otras obras en el país. Al final se incumplió ante la FIFA y el mundo del fútbol con la realización del evento y se le incumplió al país con las obras sociales prometidas. Para albergar la Copa del Mundo, el país sede deberá cumplir con los requisitos mínimos que están viendo en pantalla. En el caso de Colombia, primeramente, hay que hablar de lo más importante de los mundiales, los estadios. Colombia tendría que hacer una inversión gigante en adecuación, mantenimiento e incluso la construcción de nuevos estadios. En este momento, Colombia podría tener en baraja 9 estadios, entre remodelaciones y adecuaciones. Estos serían el Metropolitano de Barranquilla, el Atanasio Girardot de Medellín, el Campín de Bogotá, los estadios Pascual Guerrero y Palma Seca de Cali, el Estadio Palo Grande de Manizales, el Estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira, el Estadio General Santander en Cúcuta y el Estadio Manuel Murillo Toro en la ciudad de Ibagué. El país podría satisfacer parcialmente la demanda de nuevos estadios con aforos de hasta 60.000 personas, pero no podría cumplir con la principal de 80.000. Por otro lado, el tema del transporte dentro del país sería uno de los requisitos más complicados de cumplir, puesto que en la actualidad solo la ciudad de Medellín cuenta con metro, mientras que ciudades como Bogotá, Cali o Barranquilla no cuentan con este medio de transporte. En cuanto a la capacidad hotelera, ciudades como Cartagena o Cali podrían albergar muchísimos turistas, así que este requisito no supondría una tarea demasiado complicada. En el caso de los aeropuertos, la inversión nacional en este sector no es muy amplia y realmente la gran cantidad de llegadas al país recaen en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Entre muchos otros requisitos de la FIFA, podríamos concluir que hoy por hoy Colombia no está preparada para organizar un mundial, por lo menos postulándose en solitario. Actualmente, aunque no es oficial, el gobierno del país, junto con Ecuador y Perú, han dialogado la posibilidad de postularse como una candidatura múltiple para organizar la Copa del Mundo de 2030. Solo el tiempo dirá si el país por fin podrá albergar el máximo torneo de selecciones. ¿Y tú, qué crees que hubiera pasado con el país si Colombia hubiera sido sede del Mundial de 1986? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Agradecemos a todos y cada uno de los canales que dieron su apoyo en este video. Los links a todos los encontrarás en la descripción. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima.